Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Daniela, muy buenos días. Esperamos un momento. Buenos días, Inge. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ok. Dame un minuto mientras acomodo mis cosas. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Ahora sí ya. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenos días. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que hemos visto en clases pasadas? En clases pasadas hemos trabajado nosotros con, ya conocemos cómo comunicar la tarjeta, ya sabemos cómo enviar los datos. En esta semana les había encargado alguna actividad, algunos de sus compañeros la realizaron, pero muchos tenían casi la misma pregunta. ¿Podían ustedes colocar ya un sensor de temperatura? Podía ser lo que es el acelerómetro junto del motor, y me preguntaban que cómo lo hacían para poder mantener los datos o estarlos apuntando. Ahí alguno de ustedes me decía que los iba anotando en su libreta. Bien, se les encargó la actividad de subir los datos a la página de Cayenne. Esto con la idea de que ustedes conectaran su dispositivo, lo dejaban conectado, y gracias a la transmisión de datos hacia Cayenne, pues ya no había necesidad de estar recapitulando esta información. Una vez que la información había sido ya procesada dentro de Cayenne, únicamente descargaban los datos y trabajaban posteriormente para obtener la gráfica de función de transferencia y posteriormente realizar los valores de control PID. Ahora, en esta clase vamos a ver cómo controlar o cómo poder manipular objetos. Ya sería de las últimas, antes de entrar otra vez al diseño. Normalmente cuando tenemos, ustedes saben que para controlar algún motor vamos a ocupar lo que son contactores a nivel industrial. La mayoría de estos contactores únicamente son una señal de 0 y 1. Imaginen un relevador o un apagador de 0 y 1. Solamente prenden y apagan. Pero esto funciona cuando solamente son conexiones directas. En cambio, cuando necesitamos nosotros manipular la cantidad de corriente eléctrica, la cantidad de voltaje que suministramos hacia un dispositivo, no sé si han conocido acerca de algunos que se llaman variadores de frecuencia o variadores de voltaje. Son dispositivos que nos permiten a nosotros trabajar bajo una señal alterna, pero no suministrar toda esa cantidad de energía. Ok, ¿alguno de ustedes ha trabajado con algún variador de voltaje o algún suministro de ese tipo? ¿Saben qué es lo que hace por dentro? Bueno. No, hijo. No, todavía no. Ok. Vamos a ver algo sencillo. Bueno, existen diferentes dispositivos, entre ellos los principales son los variadores de frecuencia. Hay diferentes gamas, son para conectar motores, son controlar algún proceso en específico. Igual lo mismo, de acuerdo a la capacidad que se quiera, pues igual equivale a lo que es el precio. Normalmente los variadores de frecuencia, por ejemplo, están configurados de la siguiente manera. Son para voltajes grandes. Ese es para un motor de 3 pH, esto es al revés, HP. Son de 5 amperes. Normalmente lo que hacen estos es manipular la cantidad de frecuencia que se requiera suministrar hacia un dispositivo o hacia un motor. Por ejemplo, alguien
la frecuencia que tenemos en una red de 60 Hz, bueno, en una red eléctrica de 120 son 60 Hz. Esta es la velocidad máxima que se puede alcanzar en un ciclo. ¿Qué pasa si nosotros conectamos ese motor a ese tipo de a una velocidad de 60? Al tener el tipo de onda senoidal, lo que estamos haciendo es que, de acuerdo a cómo funcionan las bobinas del motor, que tiene que tener un cambio de polaridad para poder girar, lo que hacen es incrementar el número de vueltas o de espiras, o le llaman puntos de conexión o de tracción, dentro de la propia bobina, para que mientras mayor cantidad de polos, por ejemplo, polo positivo, polo negativo tengamos, la frecuencia de 60 Hz va a girar dentro de ella y va a hacer el cambio de polaridad dentro del motor. Y esto nos va a permitir cambiar o incrementar la aceleración o disminuir la potencia de nuestro motor. Bien, con un variador de frecuencia, lo que estamos haciendo es suministrar una velocidad, un regulador de velocidad, para cambiar la señal de frecuencia que estamos suministrando. Podemos decir que no vamos a permitir que la señal se someta siempre, sino que vaya más lento. Podemos aumentar incluso lo que es la frecuencia. En este caso es complicado aumentarla, algunos dispositivos sí lo hacen, otros no. Esto es cuando trabajamos con motores de este tipo. Vamos a checar antes una cosa. Corriente alterna. Vamos a hacer algo sencillo. Bien, cuando trabajamos con corriente alterna, sabemos lo que es una frecuencia, que es la señal donde se repite. Aquí tenemos el tiempo. La otra es que al tener una señal alterna tenemos, bueno, parte positiva, parte negativa, y tenemos nuestro punto de referencia, que es esta parte. Bien, acá si pongan atención, ese tema es interesante para que lo implementen ustedes después o conozcan los términos básicos. Pregunta, en la señal alterna, ¿cuál es la cantidad de energía que estamos suministrando? Vamos a preguntarle a Leonardo. Leonardo, ¿qué me puedes mencionar acerca de la señal alterna, Leo? ¿Cuál es la cantidad de energía que estamos suministrando? ¿Qué es lo que me interesa a mí? La directa está sencilla, no hay mucho. En la alterna es más interesante, hay más ecuaciones, más características. A ver, Leo no opina. Guillermo o Luis Abraham, ¿qué me comentan de la corriente alterna? ¿Algún comentario? Frecuencia, ¿qué más? Yo necesito saber algo de potencia. A ver, los demás, Marcos, Daniela, ¿qué me pueden comentar? Chavos, cooperen un poco en esa parte. Al final es para su conocimiento. Voltaje, ok. ¿Qué otra cosa? El voltaje es algo interesante. El voltaje no es constante en una señal alterna. ¿Estamos de acuerdo? El voltaje en la señal alterna va incrementando, igual va decrementando, pero solamente los picos o el momento máximo en que tenemos el voltaje de 127 de este lado y menos 127 de este lado es una pequeña fracción de tiempo, pero es increíble porque nosotros le decimos que el voltaje se encuentra en 127 o 110, pero solamente esta cantidad de voltaje solamente se aprecia, son casi el 5% de la cantidad de la señal completa. La que sigue normalmente es menor. De hecho, la propagación, donde tenemos mayor cantidad de voltaje, es en esta fracción. Es lo que más se nos repite, llega a ser entre 50 y 60 voltios. Pero nosotros decimos que tenemos 120 o 110 por los picos que estamos obteniendo. Pues se dan cuenta que las fracciones de tiempo que tenemos, esa cantidad es muy pequeña. Así que la señal alterna pues no es muy representativa conforme a voltaje. Chavos, ¿qué podemos hablar de una señal alterna? Ustedes ya llevaron matemáticas. Bueno.
¿Algún otro comentario? Guillermo, Luis Abraham, Montserrat. Chavos, intenten, hablen, comenten algo. Yo en este caso les puedo decir mentiras, pero necesito que dialoguen ustedes para que analicen. ¿Nada? Pregunta es, bien, la cantidad de corriente o el verdadero comportamiento de una señal alterna, lo que van a trabajar la mayoría de las personas, es lo que se considera como el área debajo de la curva. Esa cantidad de área que tenemos aquí es lo que en verdad yo voy a tener de energía. A diferencia de una señal directa, una de las ventajas es que la señal directa pues es una señal constante. El área debajo de su línea, no hay curva en este caso, es constante, pero la corriente directa normalmente es pequeña. La mayoría de las veces llega a ser a 5, 12, 24, incluso hasta 48, pero no pueden subirla más allá porque cuesta demasiado. Se necesita una gran cantidad de componentes. Hacer un banco de baterías grande para poder llegar arriba de los 24 voltios ya es pesado. En cambio, la señal alterna tiene esa posibilidad de tener picos demasiado grandes y la área debajo de su curva es mucho mayor que en esta sección. Entonces, cuando hablamos de la señal alterna, a mí me interesa conocer todo lo que tengo aquí abajo, todo lo que tengo debajo de esta línea, conforme a la línea del cero, se le vamos a llamar como, se le llama energía, hace su nombre, fluctuante. Esa energía lo que vamos a ocupar es que respecto a esta línea de referencia, lo que es el cero, es lo que vamos a poder manipular. ¿Alguno de ustedes ha visto los dimmer? ¿Cómo funciona un dimmer? Que podemos, por ejemplo, de un foco, lo más sencillo, bajar la intensidad y aumentar la intensidad. ¿No? Chavos, de esto va a depender. La mayoría de los procesos funcionan bajo esto. Y es entender esas fallas. Los dimmers lo que hacen es que cuando nosotros conectamos un dispositivo electrónico como nuestro foco sin ningún otro tipo de conector, le estamos enviando directamente la señal de corriente alterna. Pero al no colocarle ningún tipo de filtro a través de ella, le estamos proporcionando toda esta cantidad de energía, tanto el flanco positivo como el flanco negativo. En cambio, cuando hacemos un pequeño dimmer o un variador de voltaje, lo que vamos a hacer nosotros es que ya no vamos a suministrar toda esa cantidad de energía hacia nuestro foco, sino únicamente ciertas fracciones de energía. Pregunta, ¿alguien ha escuchado acerca de algo que se llama cruce por cero? Bueno. No. ¿Nadie? Ok. Pongan atención con esto. Aquí va a depender lo que vamos a ver es con esto. Los que lo quieran realizar va a ser muy buena práctica. Se los van a pedir adelante y es mejor que lo entiendan ahorita. Conforme a lo siguiente. Pregunta. La frecuencia de una señal vamos a encontrar de esa manera. Empieza de este lado y termina de este lado. Y aquí se vuelve a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En estos puntos, sí, la señal va hacia arriba. Y en estos puntos, la señal está apuntando hacia abajo. ¿Se entiende hasta ahí, no? No hay ningún problema. Bien. Mi frecuencia, yo la voy a terminar en este punto. Acá terminó mi onda.
y se vuelve a repetir. Lo que les estoy diciendo en este momento es que cuando suministramos una cantidad de energía, nosotros estamos proporcionando toda esta sección de energía hacia nuestro dispositivo. Esto funciona contra los focos, contra los motores, la mayor cantidad de... Bueno, excepto los variadores funcionan de otra forma. Bueno, vamos a suministrar esta cantidad de energía. Lo que queremos nosotros es que ya no queremos que se envíe toda esa cantidad de energía hacia nuestro dispositivo. Quiero que ahora únicamente se limite con ciertas fracciones. Por ejemplo, yo ya quiero que la siguiente parte únicamente le quiero mandar la mitad de mi cantidad de energía que yo dispongo en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, primera pregunta. ¿Cómo le harían ustedes para que solamente le envíen la mitad de energía a su dispositivo? Eso nos va a permitir a nosotros, puede acelerar o desacelerar un motor, puede incrementar la intensidad de un foco, puede incrementar la temperatura de un horno, todo depende de esa señal. ¿Cómo lo hacemos para que esa cantidad de energía solamente le mandemos la mitad? ¿Chavos? Pregunta, ¿cuál es la frecuencia de la energía eléctrica? La que tenemos en la casa, de 110, ¿cuál es la frecuencia? 60 Hz. 60 Hz, perfecto. Frecuencia que es igual. Uno sobre tiempo, ¿estamos de acuerdo? Si yo quiero analizar cada qué tiempo se repite la señal, ¿qué valor me da esto? Bueno. Chavos, calculadora. Chavos, de eso depende todos los variadores, todos los sistemas de control, en especial la corriente alterna. Colocar un relevador, encender y apagar es sencillo. Entender la corriente alterna es complicado. ¿Cuánto me da eso? Chavos, si ustedes no ponen interés, 0.016 segundos. Esa fracción de tiempo es lo que yo voy a tener desde el punto A, vamos a ponerle el punto A, hasta el punto A, de aquí hasta acá. Bien. De ese intervalo a ese intervalo yo tengo 0.16 segundos. Yo necesito ahora que tanto la señal positiva como la señal negativa se activen ambas a la mitad. Cuando quiero que se esté activando la mitad, únicamente lo que voy a proporcionar de energía sería esas secciones. Quiero que la demás sección se encuentre, ya no se active ningún componente. No, perdón, al revés. Lo que tengo que activar son, voy a ponerle color naranja, es esta sección de la del lado derecho siempre. Lo que ya no tengo que activar es la sección del lado izquierdo, la que es de color amarillo. Pregunta, ¿cómo vamos a hacer eso en un dispositivo electrónico? ¿Alguna idea? Todos los dispositivos, cuando colocan un variador, cuando lo quieren llegar a componer, lo van a revisar. Lo primero que se detecta es esto, algo que se llama el famoso cruce por cero. El cruce por cero es únicamente los puntos donde la señal alterna llega a ser igual a cero.
que tendré en una señal de 60 Hz, acá tendremos uno, aquí tenemos otro cuando baja y aquí tenemos otro cuando vuelve a subir. ¿Estamos de acuerdo? Esos puntos se le llaman cruce por cero. Es donde el valor de voltaje vale 0 voltios. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Pregunta. Si la frecuencia que tenemos es de 0.16 segundos, perdón, el tiempo, este punto, ¿en qué valor se nos va a llegar? ¿O en qué valor de tiempo vamos a entrar en este? ¿Chavos? ¿En qué valor? ¿O cuál va a ser su valor en tiempo? Si con 0.16 se repite, ¿cuánto tiene que ser acá donde dice punto? ¿Cuántos segundos tengo que esperar para que llegue ese punto? .008 segundos. 0.008. Bien. Okay. Entonces, pongan atención. Yo lo que necesito, voy a tener dos cosas interesantes. Cualquier dispositivo electrónico, esta línea amarilla es la línea del cable, es la línea de referencia. Tenemos la parte positiva, la parte negativa. Normalmente si yo conecto un dispositivo, pregunta, en estas secciones de cruce por cero, ¿tengo energía que proporcionar al dispositivo o no tengo energía para proporcionar? Justamente en los cruces, cuando vale 0 voltios, ¿puedo proporcionar energía en esa sección? No, ¿verdad? No. Estoy en 0 voltios. Ese punto, así como lo ven, es el punto más complicado, porque esos son los puntos donde nosotros vamos a generar un cortocircuito. La mayoría de los focos, por ejemplo, al no tener ningún circuito de protección, ese punto por cero, cada vez que llega a cruzarse esa señal, el foco está recibiendo una cantidad de energía de cero. Aunque es un intervalo muy pequeño, pero en otros componentes electrónicos puede ser, por ejemplo, en un capacitor llegar a ese valor, estamos realizando un cortocircuito, colocar lo que es un LED no lo vamos a prender, colocar un motor, forzarlo a cero, es quitarle la corriente eléctrica completamente y posteriormente volverla a mandar. Esos puntos por cero de la señal que tenemos en alterna es complicada porque jamás tendríamos que tocar esos puntos. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros? Para activar las señales de energía, tengo que detectar estos canales de cruce por cero y posteriormente proporcionar un tiempo de activación para yo entregar esta sección. Por ejemplo, si aquí en este punto tengo 0.08 segundos, si yo quiero activar proporcionar la cantidad de corriente a la mitad, mi activación va a ser de la siguiente manera. Todos los componentes electrónicos funcionan iguales, variadores, todo es lo mismo. Y eso es lo que van a hacer ustedes como práctica. Pongan atención. Tendremos que detectar en primer lugar, esto es lo que van a realizar, para controlar un motor tienen que hacer esto. Quieren controlar temperatura, se hace esto. Quieren, a menos que tengan solamente un encendido y apagado. Pero hasta eso ahí se queda muy pobre el sistema. Quieren controlar, hay que checar toda esa parte. La primera parte es detectar el cruce por cero. La segunda parte es activar el motor después del cruce por cero. No, posterior al cruce por cero. Jamás al mismo tiempo. Por ejemplo, pero aquí yo tengo una limitante. El tiempo de activación debe de ser menor a 0.008 segundos.
¿Qué quiere decir? Que yo no puedo activar mi motor. Acá detecto la señal de este lado y no lo puedo activar aquí, porque en esa señal yo tengo un valor de 0 y estaría yo haciendo un cortocircuito. Lo puedo activar en esta sección para que al momento de activar la señal únicamente me deje pasar la energía del lado derecho, la que está de color naranja. Nuevamente detecto, bueno, y eso sería casi todo. Detecto otra vez cruce por 0, ahora viene hacia abajo, voy a dejar pasar una señal, un tiempo determinado. Esto le conocen por el nombre de delta. Y este valor de delta es el tiempo que nos va a tardar en activar o desactivar una señal. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿Se va entendiendo? Bueno. Chavos. Te dije. Ok, entonces, para activar el cruce, obtener un simulador de un dimmer para controlar la cantidad de energía que queremos suministrar a un dispositivo va a ser sencillo. Ahora, vamos a ver la siguiente parte. El ejemplo más sencillo. En la parte de control vamos a tener lo que es el valor, bueno, el sistema de control es cuando queremos controlar un dispositivo. Un foco, nada más podemos prender y apagar. Pero en un proceso de temperatura, algunos de ustedes están haciendo pruebas con focos. Pregunta, cuando hacen el encendido y el apagado del foco, ¿cómo se comporta la gráfica? Yo solamente quiero llegar a un valor. Hasta ese momento estamos haciendo un lazo abierto, únicamente encendemos el foco, monitoreamos y vemos la cantidad de calor que hay dentro de él. Yo no quiero que estemos controlando, yo quiero ahora controlar la cantidad de calor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el foco, chavos? Primera, esta línea. Esta línea va a ser mi valor deseado. Todos los sistemas entienden se entienden todos los demás. Como mecatrónicos tienen que saber esto, eso es lo que van a llegar a obtener siempre. Ya lo vimos en las simulaciones. Valor deseado. La temperatura del foco. Vamos a ver. Viene de esa forma. ¿Hasta acá vamos bien? La línea morada es el foco. Temperatura en este caso. Pregunta. Yo para activar ese valor de temperatura, ¿qué tengo que hacerle a mi foco? Lo tengo que prender o apagar. Lo tengo que encender, ¿no? Vamos a simularlo de esta manera con la línea de color naranja. Este color. Acá mi foco viene prendido. Vamos a hacerlo así. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Cuando llegue a este punto, ¿qué tengo que hacerle a mi foco? En esa sección. ¿Qué van a hacer ustedes? Ya llegó a su valor deseado de temperatura. ¿Qué tendrán que hacer al sistema? ¿Apagarlo o continuar que siga encendido? Apagarlo. Si lo apagamos en ese caso, ¿qué le pasa a la temperatura? ¿Ya se detiene? No. La temperatura es uno de los fenómenos más raros, es una variable muy lenta y lo que va a hacer la temperatura es que va a contener lo que se le llama temperatura remanente. Todos los sistemas de temperatura, cuando queremos apagarlos, en el momento en que se apagan, ellos siguen concentrando calor, las partículas por dentro se siguen acelerando y van a seguir incrementando su valor calorífico, hasta llegar a un punto donde ahora su valor va a sobrepasar
lo que estamos deseando. Posteriormente se va a tratar de mantener, por consiguiente va a tratar de bajar. Hasta este punto se los expliqué en las señales de control. La variable de temperatura va a ser esta sección. Va a incrementar, aunque ya le hayamos apagado, se calienta, se mantiene un cierto tiempo y comienza a decrementar. Cuando la variable de temperatura ha bajado, ¿qué tienen que hacer ustedes? Ahora vamos a checar este punto. ¿Qué tienen que hacer acá, chavos? ¿Tendrán que volver a activar el sistema o lo tendrán que bajar? Prenden o apagan su foco. Bueno. Ok, chavos, traten de cooperar un poco, por favor. Si lo prenden, ¿qué le pasa a la temperatura? Aunque lo hayamos prendido en ese instante, todas las variables, pues va a costar volver a recuperar su cantidad calorífica. Esta va a volver a bajar ligeramente. Se va a volver a mantener ya un poco menos tiempo. Va a volver a subir. Y el proceso se va a repetir de manera continua. Ese tipo de señal a mí no me conviene. Vamos a dejarla así. Porque ese sistema de control no es el acto para nosotros. Porque va a estar generando estas señales. ¿Se acuerdan que teníamos una señal como de tipo de onda en las simulaciones de MATLAB? Ahora se va a volver a subir, va a volver a mantenerse, vuelve a bajar un poco. Y esta señal, así es como se va a presentar siempre el estilo de nuestro foco. Va a estar rebotando y jamás va a llegar a un valor deseado. Vamos a estar así. ¿Estamos de acuerdo? Todas las variables que son de temperatura, incluso los motores es más drástico porque mantener la velocidad, recuerden que tienen que bajar la velocidad de los motores. Ahora, ¿cómo podemos combinar esto de aquí arriba con esto de aquí abajo? ¿Qué elemento conocen ustedes para hacer un conmutador? Bueno. ¿En qué semestre van? ¿Van en sexto? Cuatrimestre. ¿Mandé? ¿Sexto o cuarto? Chavos, intenten cooperar. Apagar, disminuir, prender, poder repetir la... ¿En qué semestre van? A ver, con el uso de PWM, ok. Un uso de PWM. La mitad, apagar, disminuir. Ok, perfecto. Ok, muy bien, tenemos un circuito de control. Allá ustedes conocen las señales PWM, es tan interesante la señal PWM, pero es una señal sencilla. Ahora, ¿cómo vamos a combinar una señal PWM? Sexto cuatri, perfecto. Ya conocen un poco de señales. Un sistema de control, bueno, mecanismos sencillos es el relevador. Con el relevador podemos prender y apagar. Pregunta, ¿le podemos colocar un relevador una señal PWM? Nelly, Marcos, Guillermo, ¿a un relevador mecánico le podemos colocar una señal PWM? No. ¿Por qué no? Luis Abraham, chavos, intenten ser más participativos. ¿Por qué no le podemos meter un relevador a una PWM? Chavos, más cooperación, por favor. No se le puede colocar una señal PWM porque es un dispositivo mecánico.
y los relevadores tienen un periodo de vida, algo que llaman ciclos. Normalmente suelen estar entre los 10.000 a los 50.000 ciclos. Las señales PWM se están activando, estamos hablando en kilohertz o megahertz. Si estamos a kilohertz, son 1000 señales en menos, son 1000 pulsos, 500 pulsos en menos de un segundo. Y estaríamos acabándonos el relevador en menos de 3 días, ya se acabaría nuestro sistema mecánico. Y aparte, la velocidad de conmutación de las bobinas del relevador es demasiado lenta. No va a tener la respuesta que deseamos conforme a un circuito. Por esto, el ángulo de fase también tiene que ver el ángulo de fase, pero más que nada es por la calidad de vida. Y aparte no se va a tener el tiempo para poder reaccionar. En la parte de electrónica conocemos lo siguiente. Acaban de aparecer hace como unos 4 años los famosos relevadores de estado sólido. Un relevador de estado sólido es una copia idéntica de lo que es un variador de frecuencia. ¿Han escuchado acerca de relevadores de estado sólido? ¿No? ¿Alguien? ¿Ya los han ocupado? No. Ok, los relevadores de estado sólido es perdón. Ahí está. No son tan caros, son baratos todavía. Es su primer acercamiento como si fuera un variador de frecuencia. Es alternativa de, pero falta la programación. Vamos a ver, los relevadores de estado sólido tienen normalmente dos partes. Tenemos la señal de entrada y la señal de salida. Aquí hay relevadores, por ejemplo, acá está la entrada. Hay relevadores que funcionan con corriente alterna. Estos son alterna y salida con alterna. Hay relevadores que son al revés, que son entradas directas. Aquí están los directos. Y en cambio las salidas son alternas. Por ejemplo, un relevador de este tipo lo podemos conectar a nuestra tarjeta Node, con nuestra tarjeta, cualquier microprocesador, y gracias a su velocidad de conmutación que tienen por dentro, podemos controlar o hacer reguladores de velocidad. De hecho, son alternativas que se utilizan o son los componentes internos que están dentro de un variador de frecuencia o dentro de un controlador de motor. Pero ¿qué es lo que hace este variador interesante a este diseño? Vean, aquí lo que les digo. Normalmente la ventaja de los relevadores es aislar la corriente, aislar una corriente pequeña de una grande, es la conmutación. En este caso tenemos nuestra fuente de energía. Acá vamos a encontrar lo que es un octocoplador. Ese es un octocoplador, pero el octocoplador viene dirigido con lo que es un detector de cruce por cero. Ese detector de cruce por cero es el que les estaba explicando anteriormente. Es para que podamos activar en la señal alterna. Cada vez que tengamos un detecta lo que es el cruce por cero, no se va a activar en el cruce por cero, sino va a dejar que se active después. Con la señal PWM lo tendríamos que ajustar nosotros para que no haga ese tipo de corto. Los componentes electrónicos lo previenen. Cuando llega a fallar un componente, un variador, lo primero que se revisa son los detectores de cruce por cero, si no están dañados, porque es lo que ocasiona los cortos. Y al siguiente componente es un pequeño triac compuesto de un arreglo RC. Eso se le llaman circuitos antitanque. Es para evitar resonancias magnéticas o descargas eléctricas. Y con esto podemos controlar nosotros lo que es una carga sin ningún problema. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Todo en orden? Bien. Algunos de ustedes, digo, esa práctica está interesante, la verdad. Exactamente, se puede ocupar MOX, lo vamos a hacer con un MOX y con un triac. Pero vamos a ver qué tipo de MOX. De hecho, eso es lo que tiene el relevador, vale 150, el precio está acorde, pero lo podemos construir nosotros, solo que cuesta un poco más de trabajo. Ahora, no le podemos colocar cualquier MOX. ¿Qué tipo de MOX conocen ustedes? ¿Qué número de serie?
Chavos, son mecatrónicos. Falta más práctica en ustedes. Hay uno que hace la función de cruce por cero. Exactamente. La que hace la función de cruce por cero es el MOC 3041. MOC 3041. Aquí están todo lo que son los MOC 3041, 3031. Son los que, bueno, esas dos versiones incluyen el cruce por cero. Los 3011 no lo traen. Los 3011 son los sencillos. Nunca ocupen un 3011 para controlar o juntar con un PWM porque van a hacer un cortazo increíble. Los 3011 son buenos, pero tienen que ustedes meterles más programación para evitar los cruces por cero. Esos se ocupan para un encendido y apagado, un on-off, pero para regularlos no se puede. Únicamente tendrán que ser con los 3041 o los 3031. Son los dos que nos ofrecen esas posibilidades. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Bien. Si el 11 es el MOC sencillo, eso lo quemamos, hace corto muy bueno. Y el 3022 creo que es el siguiente del 3011. Muy bien, ahora digo, ese es un componente viejito, incluso ya está descontinuado. Vamos a ver qué es lo que nos da. Chavos, ya para sexto semestre ya tienen que meterse más en proyectos, más físico, más prácticas, ya va a depender mucho de ustedes. Ya los maestros solamente les tendrán que orientar. Aquí ya es más por curiosidad. Vamos a checar este cruce por cero hace lo mismo, esa es la función. Se va a activar después de que detecta el cruce por cero, incluyendo un delay que tiene por dentro. Ahí con un PWM nos garantiza que se va a activar después de que lo que hace es, llega la señal de cruce por cero y a la siguiente señal que le metemos nosotros es cuando se activa. Se va a desactivar nuevamente cuando detecta el cruce por cero. Aunque le mandemos 4, 5, 6 señales dentro de ese rango, no lo va a volver a hacer. Y si detecta una señal justamente en el cruce por cero, lo va a tratar de eliminar. Cuando se sincroniza o se hace la sincronización de manera correcta, los controladores funcionan sin ningún problema. Ahora, de esto lo único que nos interesa es esta parte. La cantidad de corriente que necesitamos para la retroalimentación. Y eso sería todo. Ok, y ahora vamos con los circuitos. Vamos a ocupar estos. Muy bien, pongan atención. Los circuitos, en las hojas de datos vamos a encontrar circuitos propuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos el MOC 3031, ya que están los 41. Acá nos proponen lo que hay que calcular es la resistencia, que es la RIN. Ese es un triac, puede ser un VTA, lo que quieran ustedes, que sea con salida triac. Va a depender únicamente de la velocidad de compuerta y la capacidad de corriente almacenada. Pongan atención con es únicamente la señal de tierra. Acá esta señal nos va a permitir como garantizar, lo ocupan como compuerta NAND, es para validar que no existe un corto. Lo que hay que calcular es únicamente esta resistencia y ese circuito. Esta señal acá nos está aplicando que es para una línea viva. Chequen dónde se conecta la carga. Estas dos configuraciones, lo único que cambian son las resistencias. Intenten armar este circuito de esta manera. Si no consiguen el 3031, el 3041, con cualquiera de esos dos componentes y un VTA. Y van a realizar este diagrama de control. Ya sea para controlar el motor de su licuadora o para controlar el foco, vamos a hacer la última parte del proyecto, que es controlar ya sea temperatura de los focos o velocidad de los motores a través de señales o aplicaciones vía Wi-Fi. ¿Dudas o preguntas hasta acá?
¿Ninguna? ¿Seguros? Ok, entonces ahora yo pregunto. ¿Es necesario poner la NAND? No, no se coloca la NAND. La NAND va directamente a la tierra del microprocesador. La resistencia RIN. Esta sí vamos a tener un ligero problema. Dice que para que el emisor necesita suministrar una corriente de 60 mA y con a 60 mA. Pregunta, ¿la tarjeta Node únicamente puede proporcionar 40 miliamperios? ¿Cómo lo hacemos? Chavos, ustedes son mecatrónicos, ¿cómo lo hacen? Ahí van a tener que jugar con valores de resistencia. Recuerden que la tarjeta Node funciona a 3.3 voltios, nos están pidiendo 60 mA, con ley de Ohm van a tener que calcular la resistencia propuesta para 60, pero la tarjeta solamente proporciona 40, pero no le den 40 a la tarjeta porque la van a quemar. Tienen de dos opciones, colocan una compuerta o un transistor como modo saturación o utilizan puede ser un amplificador o calculan que la corriente que salga de la tarjeta Node sea de 30 mA, que es la corriente mínima que soporta para la activación del MOSFET. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? ¿Creen que lo puedan armar? Igual, ¿se acuerdan que les comenté de las becas? Tengo a 3 candidatos. Solamente terminamos con esto y si lo entregan procedemos con esa parte. ¿Dudas o preguntas hasta este punto, chavos? Únicamente van a diseñar ese circuito para controlar ya sea velocidad o temperatura de sus dispositivos. Una vez que tengan ese diseño, lo vamos a plasmar dentro de la tarjeta de Altium y el proyecto final ya sería entregado. Hasta acá, ¿preguntas o dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, vamos con otro tema. Dejamos este tema por un momento y vamos a este. Ok. Ya saben, en sexto semestre ya llevaron varias matemáticas. La parte de mecatrónica muchas veces preguntamos en dónde encontramos dónde aplicamos matemáticas. Vamos con el siguiente punto. Pregunta. Muchos de los dispositivos que tengamos en el campo se pueden implementar, se pueden utilizar dentro de la industria. Podemos colocarles sensores de temperatura, variadores de color, acidez, depende de la cantidad ópticos, depende de la variable que estemos midiendo o el proceso que se requiera realizar. Pero va a haber ciertos sensores que jamás se van a poder. Bueno, más que nada es que la calidad de los sensores que nos están enviando alguna de las veces no llega a ser la correcta. Siempre va a venir con ruido, va a venir con. Más que nada los sensores analógicos van a contener esas cantidades de variaciones muy visibles. En cambio, un sensor digital, a pesar de que son señales digitales que no llevan ruido, pero en la parte externa sí vamos a tener esas variaciones. Y ahora vamos a tener que entrar con un tema que se llama filtros. ¿A alguien se le ocurre algo que sea con un filtro? ¿O para qué sirven los filtros?
Bien. En electrónica analógica ocupan ustedes filtros pasabajas, filtros pasaaltas para eliminar la cantidad de señales de ruido o disminuir la cantidad de señales de frecuencia que van a dejar permitir, por ejemplo, en una estación de radio. Cuando sintonizan ustedes una estación es porque están limitando un ancho de banda que van a permitir pasar. Por ejemplo, las señales de radio se encuentran en señales de kilohertz, algunas de megahertz. Por ejemplo, pueden ser que las señales de 98.5 kHz, ahí se encuentra una estación de radio y quiero que todas las demás las discriminemos. Muy bien. Entonces necesitamos colocar un tipo de filtro pasabandas para que solamente ciertos rangos de frecuencia permitan entrar. En los sensores, aparte de que nos va a servir para eliminar el ruido que contengan, existen otras aplicaciones para utilizar filtros. Pregunta, vamos a entrar un poco con matemáticas y física. ¿Alguna vez les explicaron las propiedades de las integrales? Ahorita estamos ocupando lo que es el acelerómetro. Yo les comenté que el acelerómetro es se está midiendo en variables de punto G. Pregunta, ¿la aceleración de qué propiedad viene? ¿O de qué es variable o cuál es su variable original? Chavos, matemáticas o física. La rapidez. ¿La rapidez va antes o después que la aceleración? A ver. La velocidad, perfecto, la velocidad. Ok. ¿Cómo? Está bien. De velocidad a aceleración, ¿qué tenemos que hacer? Si yo tengo velocidad, ¿cómo puedo llegar a la aceleración? Derivar, perfecto. Si yo estoy en aceleración y quiero regresar a velocidad, ¿cómo puedo llegar? Integrar. ¿Cómo realizo una integral dentro de un sensor? El sensor que tenemos nosotros es un acelerómetro. Podemos obtener valores de velocidad, podemos obtener valores de aceleración y podemos llegar a obtener valores de posición, únicamente con saber integrar. ¿Cómo realizamos una integral en una señal? ¿Alguien que me defina el valor de la integral? ¿O cómo se hace una derivada? ¿Nadie? Ok. Regresamos un poco al pen. Integral. La integral nos define como el área bajo la curva. ¿Estamos de acuerdo? La derivada únicamente nos define como la pendiente de la curva. Ok. La derivada viene como el problema de lo que es la diferenciación. Se divide lo que va a ser siempre la diferencia entre un punto y otro. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que hace la pendiente, va a diferenciar de este punto. Yo, por ejemplo, quiero ver la diferencia entre este punto y este punto. Y la derivada lo que vamos a obtener es únicamente esta unión de pendiente. Perfecto. Entonces, como estamos realizando diferentes puntos, es lo que está haciendo la derivada dentro de una función. Esto se divide igual a robótica. De hecho, la robótica, por ejemplo, la mayoría de los brazos robóticos únicamente contienen sensores de aceleración. Para calcular los valores de posición se ocupan encoder o se pueden colocar encoder rotativos o encoder incremental o absoluto. La mayoría de ellos son absolutos. Pero tenemos encoders para saber posición y después aplicamos ecuaciones para encontrar velocidad y aceleración, o tenemos acelerómetros y a partir de acelerómetros encontramos lo que son encoders. En los brazos robóticos no le pueden colocar gran cantidad de componentes o de sensores, tienen que ser muy pequeños y aparte demasiado precisos, pero
hacemos que el control del dispositivo sea demasiado lento. Ahora, pregunta. Primera parte de lo que hace la derivada. La derivada es diferenciar entre un punto y otro. Vamos a llamarle. Tenemos que diferenciar el punto 2 menos el punto 1. Esa es únicamente una resta. Pero, ¿cada qué tiempo tenemos que diferenciar? Esa es la pregunta correcta. La derivada únicamente en la aplicación de microcontroladores, únicamente es la división entre un punto 2 menos un punto 1. El punto 2 se le llama punto actual y el punto 1 es el punto anterior. Tenemos que diferenciarlo siempre sobre un tiempo, en este caso se le llama h. Este valor de h es el tiempo de muestreo. ¿Hasta acá vamos bien? Ya vamos a empezar con un poco de programación más avanzada, Chavos, ¿vamos bien hasta acá? Sí. Vamos a hacer esto. Lo voy a hacer en MATLAB, por ejemplo. Yo voy a hacer un incremento de este lado y acá x únicamente vamos a multiplicar por esto. Muy bien, es una línea recta. Entonces se nos debe demostrar. Ok. Primera pregunta. ¿Qué es el tiempo de muestreo, chavos? Bueno. Bien. El tiempo de muestreo es únicamente un tiempo que vamos a elegir nosotros para poder interpretar ese tipo de señal. Ahora vamos a entender la siguiente parte. Esa es mucha teoría, es para que lo entiendan en el momento y ahorita entramos en práctica. Aquí estamos de este lado, perdón. La hago más grande. Listo. El tiempo de muestreo en una señal alterna, por ejemplo, si queremos muestrear únicamente los puntos 1 o los puntos 2, vamos a encontrar una diferencia constante. ¿Estamos de acuerdo? Si yo quiero saber la diferencia entre 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos, lo que voy a hacer en mi programa es que en este caso x tiene un montón de valores. ¿Estamos de acuerdo? Son todos los valores que me está dando mi gráfica, dado que el tiempo lo estamos incrementando en uno en uno. Aquí, por ejemplo. Ahora sí. En la misma gráfica, solamente que ahora t únicamente contiene valores. Son 10 valores del 0 al 10 y x únicamente contiene los mismos valores. Pregunta. Si yo estoy diciendo que mi ecuación va a ser el tiempo 2 menos el tiempo 1, pregunta, ¿cuánto sería 2 menos 1? Me quedaría igual a 1. Sobre el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo que lo estoy realizando yo en este caso cada segundo, ¿cuánto creen que me va a dar el valor? ¿Chavos? 1. 1. ¿Cuál sería la derivada de una línea recta? ¿Qué es lo que me va a dar por valores? Si yo pongo 4 menos 3, me quedaría 1 y 1 sobre 1 me da 1. ¿Qué es lo que me va a generar la derivada de una línea recta? Perdón, la derivada de una diagonal, ¿qué es lo que me da? Chavos, matemáticas. ¿Cuál es la derivada de 2x?
Chavos, derivada de 2x. 2. 2. Derivada de 3x. 3. Ok, entonces, esa es una línea recta. Lo que siempre nos va a dar es una línea constante que va a depender de la magnitud. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto, así como lo estamos calculando nosotros, es únicamente es una línea recta lo que vamos a obtener, es lo que tendremos que realizar nosotros con programación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Todo el truco se encuentra en el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo es la velocidad que vamos a tener nosotros para poder interpretar datos. Si realizamos una velocidad o un tiempo de muestreo muy pequeño, la resolución de nuestra gráfica o el proceso va a ser demasiado sencillo, no vamos a perder gran cantidad de datos. En cambio, si tenemos una velocidad de muestreo mucho mayor, imaginen que ya no vamos a estar muestreando cada segundo, sino cada medio segundo, cada fracción de segundo, la cantidad o la precisión de esa gráfica va a ser mucho mayor. ¿Esto qué nos va a permitir? En este tipo de función que es una señal recta no se pierden datos, pero cuando las señales son aleatorias, vamos a tener que tener cuidado con que la información que vamos a recapitular va a ser la misma. Ok. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Perfecto. Vamos con lo siguiente. Lo importante en este primer ejercicio es en conocer el tiempo de muestreo. Lo mismo, ustedes ocupaban lo que es la plataforma de Cayenne. Vimos que hicimos una opción con Cayenne, que hacíamos un algoritmo donde enviábamos información cada 3, 4, 5 segundos a la plataforma. Hasta ahí eso se encontraba bien, pero ya vieron que el problema de Cayenne es ese. Cayenne solamente nos permite modificar un solo dato cada 5 segundos. Esa plataforma no me sirve a mí cuando quiero dedicarme a estar inspeccionando mayor cantidad de datos. Necesito una plataforma con mayor velocidad, en el cual yo le pueda estar enviando información de 1 segundo o 2 segundos. ¿Cómo realizamos esto? Bueno, aquí ya entramos con programación un poquito más avanzada, porque lo que vamos a hacer ahora es que vamos a almacenar estos datos dentro de una variable y posteriormente estas variables se las vamos a tener que mandar directamente a Cayenne ya sin ningún problema. ¿Quién no tuvo ese problema de que decían, oiga maestro, es que Cayenne tarda mucho, solamente tenemos 5 segundos o cada 6 segundos? Esto es un gran error. Muy bien. Comenzamos con esto. Recuerden, vamos a combinar tiempo de muestreo, derivadas y sistemas de almacenamiento. Pregunta, las tarjetas no de lo que tengamos, normalmente no podemos nosotros almacenar gran cantidad de información. Es una memoria volátil, si lo desconectamos se pierde la memoria. Tenemos una memoria EEPROM. La desventaja de las EEPROM, sí nos van a funcionar 1, 2, 10 veces, pero tiene una limitante de escrituras. Después de 100, la tarjeta después de 400 escrituras comienzan a fallar. Significa que no voy a poder entrar con ella. Ok, pues nada más tenemos dos opciones. O dañamos la tarjeta y nos vamos al EEPROM, o tratamos de que no se nos pierda la energía eléctrica. Vamos a optar primera ocasión porque no se nos pierda la energía eléctrica. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pregunta. Ya saben programar ustedes con vectores, ¿no? Bien. Ese es un vector declarado en Arduino. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. ¿Sencillo? Bueno, vean cómo vamos a ligar todo. Esos vectores es lo que estábamos haciendo con la plataforma de MATLAB, que es donde vamos a meter los valores. En primera práctica, aquí ya tenemos una unidad de información donde vamos a almacenar datos. Segunda parte, en la parte de vectores, los vectores indican ese es el tamaño de mi vector. Aquí le voy a poner 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero pongan atención. Aquí en todos los microprocesadores el problema son vectores. Si estamos con vectores, esta en realidad es la posición 0 y este es la posición 9. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Ahora yo voy a necesitar, primer ejercicio sencillo, voy a necesitar recapitular la mayor cantidad de datos y meterlos dentro de mi tarjeta Node. Ok, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a declarar un vector de 100 posiciones, 200 posiciones, en la cual van a suministrar esa cantidad de datos. Es una combinación de programa de Cayenne. Simplemente lo van a complementar. ¿Vamos bien hasta acá? Únicamente hemos declarado el puerto serie. ¿Qué es lo que voy a hacer en primer caso? Voy a declarar una función que se llame lectura. Esa función de lectura únicamente me va a meter los valores dentro de mi vector. Dentro de esta voy a declarar una variable, puede ser de tipo entero, de tipo byte, sin ningún problema. Se va a llamar contador igual a 0 y voy a declarar un ciclo for. Este ya lo saben ocupar ustedes. Perfecto. Estamos realizando lo básico, ¿eh? Ok. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pongan atención. Tengo mi vector. Ese vector puede ser de 100 posiciones. ¿Estamos de acuerdo? En ese momento yo no les estoy capturando 100 datos en mi plataforma de mi memoria de mi vector. Acá tengo que inicializarlo. Lo pueden dejar así o lo pueden dejar únicamente de esa forma. Sin ningún problema. Una vez que el vector se encuentra lleno, aquí estoy realizando mis lecturas, no estoy perdiendo ningún dato y no estoy haciendo que Cayenne sea lento. Todavía no estoy enviando ninguna información. Ok, ya hice mi proceso, ya hice mis pruebas, ya se acabaron mis 100 datos. Acá le voy a mandar un mensaje a pantalla. Datos terminados. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende lo que estoy haciendo en esa sección? ¿Sí? Sí. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer la Cayenne? Voy a declarar otra variable. Esa le vamos a enviar Cayenne. Aquí voy a colocar las funciones que necesite yo para enviar a Cayenne, pero únicamente voy a hacer lo mismo. Voy a declarar otra vez mi contador, acá otra variable, lo hice como local arriba. Se le llamo con y acá lo mismo. Y acá la instrucción para mandar a Cayenne. Pero en esta sección aquí yo le voy a colocar el delay que me pide Cayenne. En este caso estoy enviando un delay de 10 segundos. Entonces, con esas dos funciones, yo en la primera que estoy realizando mi lectura, conecto mi sensor, hago mi proceso sin ningún problema, le estoy mandando directamente a mi
a un vector que se me está generando dentro de mi tarjeta, y hasta acá yo ya terminé mi proceso. Se termina el proceso, ahora sí, realizo el comando para enviar a Cayenne, ya solamente puedo desconectar mi proceso y ya mi tarjeta cada 10 segundos está enviando todos los datos a la plataforma de Cayenne sin tener ningún problema. ¿Dudas o preguntas de cómo van a realizar esa práctica? Si metieron acelerómetro y le metieron 1000 muestras, le ponen las 1000 muestras a su vector o crean diferentes vectores y después únicamente se dedican a estar enviando datos a Cayenne sin perder ningún dato en la plataforma. ¿Se entiende? Almacenamos previamente y después nos dedicamos únicamente a enviar. Esa es programación básica todavía. ¿Le entendieron? ¿Dudas o preguntas? ¿Sí? Perfecto. Ok, ahora el día lunes les explico teorema de muestreo y por favor intenten armar esa práctica y ya con eso habremos terminado. Únicamente sería dos clases más de programación más avanzada para ver cómo hacemos el proceso de muestreo, cómo calculamos derivadas, integrales en algoritmos y cómo implementar un sistema de control PID. Ya lo vimos en MATLAB, ya vimos las funciones, ya vimos que existe esa función de transferencia, ya vimos que existe un bloque que se llama control, pero ahora falta implementarlo. Nuestra tarjeta Node va a funcionar también como controlador y si llegan a armar ustedes el circuito con el MOC que les acabo de pedir, van a tener el circuito completo, van a tener el sistema de plataforma en internet, van a tener un sistema de muestreo para adquirir datos sin ningún problema, van a tener el sistema de un controlador para controlar cualquier dispositivo. Si hacen el del MOOC, pueden controlar cualquier dispositivo que sea con corriente alterna. Muy bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Perfecto, chavos. Entonces, combinen esos dos algoritmos. Ya hay algún... y este fin de semana me dedico a firmar sus cartas de reporte de segunda unidad. Algunos me preguntaron de los proyectos, esos serían ya casi terminados los proyectos. Los que habían reportado anteriormente con otro nombre, si siguen con el mismo nombre, se le van a incrementar esas opciones. Y eso sería todo por esa parte. ¿Estamos de acuerdo? En un momento les subo la clase. Muy bien, chavos, que tengan excelente día y no se olviden de enviarme sus reportes con sus evidencias. Y hasta luego. Buen día. Hasta luego. Igual lo de las becas, tengo 3 candidatos, seguimos con ese proceso. Terminamos esto y ya les mando los datos para lo de las becas. Así. Hasta luego, chavos. Hasta luego, gracias.